Presentamos América Deportes, un despliegue de 20 profesionales de la información deportiva latinoamericana con lo más importante y relevante del fútbol y de otras disciplinas deportivas nacionales e internacionales. ¿Qué tal, damas y caballeros? Como siempre, muy agradecido por su confianza y acompañarnos en esta nueva edición para hoy, lunes 24 de noviembre, en compañía del programa 237 de América Deportes en la pantalla de Canal 13. Bienvenidos y estos son los principales titulares para hoy. En Argentina, la Liga Profesional de Fútbol y el Lanús, campeón de la Copa Sudamericana de la Conmebol. Desde Bolivia, el Campeonato Profesional del Fútbol. En Nicaragua, su selección nacional de fútbol, con victoria histórica en las eliminatorias de la CONCACAF, crea sismos y despidos de técnicos vecinos. En Honduras, su selección nacional queda eliminada de la clasificación al Mundial. En México quedaron listas las liguillas de la apertura de la Liga MX. En Costa Rica, su selección nacional de fútbol eliminada de la Copa del Mundo 2026. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, la Liga MLS. En El Salvador, la Liga Mayor del Fútbol y su selección de fútbol queda eliminada del Mundial United 2026. En Ecuador, su selección nacional de fútbol vence a Nueva Zelanda y se termina la sequía de goles y victorias. Acá en nuestro país tendremos a nuestra selección nacional, la Liga Nacional de Fútbol, nuestros legionarios, otras disciplinas deportivas y el deporte internacional. Ahora mismo iniciamos América Deportes. Comenzamos esta noche despidiendo el mes de noviembre con nuestra selección nacional de fútbol, que luego del fracaso para clasificar al Mundial United 2026, mucho se habló esta semana del tema de la continuidad o no de Luis Tena como entrenador, y esto dependerá de Gerardo Páez y su comité ejecutivo. Nosotros seguimos con la cobertura especial con nuestro hombre selección Byron Mendoza, que nos comparte más información en Televisión, y así iniciamos. ¿Qué tal, Eric? Es un gusto poderte saludar y a todas las personas que amablemente sintonizan América Deportes. Como ya lo mencionaste, vamos a hablar de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala porque concluyó la eliminatoria mundialista no logrando clasificar al Mundial de United 2026. La selección guatemalteca cerró ante la selección de Surinam teniendo un resultado positivo y este resultado influyó en los otros resultados en cuanto a buscar el repechaje, y la selección que va del grupo al Mundial será la selección de Panamá. La selección de Surinam, que estaba en el grupo con Guatemala, también irá al repechaje, así como la selección de Jamaica. Otra selección clasificada al Mundial es la selección de Haití y la selección de Curazao. ¿Qué pasa con Guatemala? La selección de Guatemala ahora ya habla de la renovación y continuar el proceso con el profesor Luis Fernando Tena. Se habla de que ya está sobre la mesa la oferta de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y las condiciones, así como ya se espera que se presente la contraoferta y también las condiciones del profesor Luis Fernando Tena, que continuaría con un proceso más de 4 años y buscaría llevar a esta selección al Mundial 2030. Nosotros vamos a darle seguimiento a toda esta noticia acá en su programa favorito, América Deporte. Regresamos hasta los estudios centrales. Muy bien, el campeonato de fútbol está en la recta final de clasificación y se jugó la penúltima jornada, la número 21 de la Liga Mayor Guateban Rural del campeonato de apertura. Jovi Gómez nos cuenta los detalles en Canal 13. Ban Rural, orgulloso patrocinador de nuestro fútbol, presenta el fútbol nacional en América Deportes. Gracias por la bienvenida y como bien lo comentabas, hablaremos de lo más importante y destacado de la Liga Guate, Ban Rural. La penúltima jornada del torneo, la número 21, inició en el Estadio Mario Camposeco el pasado viernes. Esto por la participación internacional que tendrá el cuadro de Quetzaltenango, algo de lo que estaremos hablando más adelante. El cuadro de Xelajú recibió a Cobán Imperial en un juego bastante atractivo en la previa. Un gol en propia portería de manera tempranera por parte de Manuel Romero abre el marcador a favor de los Príncipes Azules. Sin embargo, los Superchivos aceleraron el paso y logran empatar el encuentro rápidamente. Esto al minuto 15 de la mano de Antonio de Jesús el Chucho López. Aumentó la ventaja al 54 Kevin Ruiz y de Villano se
convirtió a goleador el mismo Manuel Romero, asegurando la victoria para los de Quetzaltenango, anotando al 90+5 para finalizar con victoria y así pensar ya en el plano internacional. La jornada continúa el día sábado, donde comenzaremos en el Estadio Santo Domingo, donde el cuadro del Deportivo Misco recibe al Deportivo Achuapa. Los locales buscan asegurar el liderato en el cierre del torneo, mientras que la visita busca sumar 3 puntos para asegurar su clasificación. Pero los chicharroneros toman las riendas del encuentro rápidamente, esto con la anotación prematura a los 2 minutos de iniciado de la mano de Kenner Lemus. Por su parte, el cuadro cebollero logra conseguir el empate a los 33 minutos de la mano de Carlos Caliche Santos, el exmundialista sub-20 en Argentina. Pero poco duró la alegría para los jutiapanecos, ya que Nicolás Martínez al 39 logra poner en ventaja nuevamente al cuadro misqueño. Aumentó al 64 Kenner Lemus consiguiendo su doblete de personal, se sumó a la lista de goleo Esteban Gabriel García al minuto 86 y lo liquidó con manita incluida el goleador del torneo Nico Gol al 90+1, consiguiendo su doblete y su gol número 15 dentro del torneo. Nos trasladamos al estadio La Asunción. La madriguera recibe al Atlético Mictlán y al conjunto de Aurora, donde se vivió una fiesta de goles en tierras jutiapanecas. Los superconejos ganan, gustan y golean, anotando al 14 de la mano de Miguel Ángel Lemus, y con una tarde redonda, el hat-trick personal de Ronaldo Dinolis, que anotó al 45, 56 y 58 para seguir en la lucha de la clasificación a la fiesta grande por parte del conjunto miteco, mientras que los aurinegros tendrán mucho que cambiar para cerrar en la última jornada y pensar en las finales del torneo. Nos trasladamos al Estadio El Trébol en el juegazo de la jornada, entre Municipal y Antigua GFC, en un duelo directo en busca de acortar distancia con el líder, el Deportivo Misco. Fue el conjunto carmesí quien abrió el marcador con la anotación de Junior Pérez, quien lo consiguió al minuto 14 con un disparo de chilena que tuvo un leve desvío a medio camino por parte del defensor colonial. Por su parte, los aguacateros logran conseguir el empate con un golazo al minuto 24 de la mano de Robinson Flores, después de una jugada de laboratorio. Sin embargo, cuando creíamos que todo terminaría en empate al 90+2, un rechazo al centro es recepcionado por César Archila, que saca un latigazo para colgar el esférico en el ángulo, siendo este un golazo y darle 3 puntos de oro a los rojos, que dependen de ellos mismos y buscan el liderato del torneo. La jornada continúa en el Estadio Santa Lucía, donde los toros recibieron a los cremas en una hipotética final para el conjunto albo, ya que estaban obligados a ganar para poder luchar en su clasificación a la fiesta grande. Sin embargo, ocurrió lo que menos necesitaban. Un error en salida por parte de Freddy Pérez provocó que los toros abrieran el marcador al 57 por medio de su goleador Ángel López, y tras un rechazo dentro del área, el segundo balón es bien ganado por Kevin Ramírez al 72 para obtener 3 puntos importantes y sepultar al cuadro crema. Y para cerrar, nos dirigimos al estadio David Cordón Hinchos, donde el cuadro de Guastatoya recibió a Marquense. Fue el pecho amarillo quien dio un repaso, abriendo el marcador al 6 de la mano de José Almanza desde la pena máxima. Segundo al 33, Marlon Renato Sequein se convirtió en goleada con doblete de Víctor Ábalos, que anotó al 37 y antes de finalizar el primer tiempo lo aumentó al 45 para así irse al descanso. Y para colgar la manita a favor de los del Progreso, nuevamente José Almanza consiguió su doblete y el quinto de la tarde-noche ante su similar de los Leones. El reportó para América Deportes, su servidor Jovi Gómez. Regresamos, Estudio Central. Ban Rural, orgulloso patrocinador de nuestro fútbol, presentó el fútbol nacional en América Deportes. Ahora es el turno de compartirle las excelentes noticias para Guatemala, porque nuestra delegación, que fue invitada a participar en los 20º Juegos Deportivos Bolivarianos en Ayacucho, Perú, inició su participación, y nuestra especialista de los otros deportes, Jennifer Castellanos, nos amplía más información aquí en 13 Visión. Perú vivió una noche de fiesta, color y alegría durante la inauguración de los 20º Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, que oficialmente arrancaron en la ciudad peruana. El fuego bolivariano arde en la Fortaleza Real Felipe en Callao, en donde asistieron las delegaciones participantes para el acto inaugural. Guatemala, encabezada por el abanderado Christopher Martínez, quien desfiló con pasión y orgullo como uno de los protagonistas. Guatemala, con 134 atletas, es uno de los 17 países que participan en la contienda, que se desarrolla en las ciudades de Lima y Ayacucho entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, y en la que alrededor de 4.000 deportistas participan. Las disciplinas presentes en Ayacucho son aguas abiertas, natación estilos, natación artística, marcha, bádminton, billar, boliche, boxeo, ciclismo de pista y ruta, esgrima, futsala, gimnasia artística, gimnasia rítmica, golf, judo, karate-do, kickboxing, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad, pelota vasca, pentatlón moderno, remo, squash, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, tiro con armas de caza y navegación a vela. Para América Deportes, Jennifer Castellanos.
Gracias por seguir dándole me gusta y uniéndose a la comunidad de América Deportes en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter, TikTok, Spotify y YouTube. Continuando con más de la información en desarrollo con nuestro equipo de América Deportes, vámonos para Argentina, porque el Club Atlético Lanús quedó campeón de la Copa Sudamericana de la Conmebol en el Estadio Defensores del Chaco, allá en Asunción, Paraguay, al ganarle al Atlético Mineiro. Y además jugaron los octavos de final de la Liga Profesional. Y con esto y más nos lo comenta nuestro corresponsal Cristian Torino aquí en Canal 13. Muchas gracias, Eric. Lanús se ha consagrado campeón de la Copa Sudamericana. Además, Franco Colapinto Las Vegas y, por supuesto, comenzaron los octavos de final de la Liga Argentina de Fútbol. Y finalmente Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana. En el Defensores del Chaco, en Asunción del Paraguay, el equipo Granate se trajo una Copa Internacional porque frente al Atlético Mineiro, a pesar de que empataron 0-0, fue superior en los penales. Comenzaba mejor el equipo brasileño, tenía una ocasión que iba a ser revisada por el VAR, pero finalmente no fue penal. Y así terminaron los 90 minutos, fueron al alargue. Un poquito mejor el brasileño, pero no pudo convertir. El que sí se convirtió en figura fue Lozada, el arquero de Lanús, y llegaron a la tanda de penales. Erró Bou, pero también erró Hulk. Luego convirtieron casi todos y Lautaro Costa lo podía haber definido para el Granate. Sin embargo, también marra su penal y van a la tanda de 1-1. Y finalmente, Franco Watson convierte el suyo y Víctor Hugo marra, y de esta manera, por penales, Lanús es campeón de la Copa Sudamericana. Nos vamos a la Liga Argentina porque comenzaron a disputarse los octavos de final de nuestro campeonato doméstico. Boca, en un lindo partido, enfrentaba a Talleres de Córdoba, el primero frente al octavo, y Talleres jugaba mejor y merecía ir ganando hasta 2-0. Sin embargo, se convertía en figura el arquero de Boca, pero después, cuando iba a minuto 28, Miguel Merentiel, tras un rebote en el ángulo de un cabezazo de Eli Lolo, convierte el primer gol del partido, muy discutido, y Talleres buscaba el empate, no lo iba a conseguir, y en la segunda etapa, apenas comenzada esta parte del partido, Miguel Merentiel de nuevo convertía el 2-0 y la victoria y el pase a cuartos de final para el equipo de Boca. El batacazo de la jornada lo dio Estudiantes, porque entre semanas se lo había declarado a Rosario Central como campeón de la Liga Argentina de Fútbol por haber sido el equipo que sumó más puntos en la tabla anual, y Estudiantes votó en contra el título que ganó Rosario Central en el escritorio, y se enfrentaban en la cancha, y fue mejor el Estudiantes que con un gol, un golazo de C3 en la cancha de Rosario Central en Arroyito, le ganaba al mejor de la tabla y lo eliminaba de la Liga Argentina. En otro partidazo de la jornada, Vélez Arfiel enfrentaba a Argentinos Juniors y el equipo de la Paternal le ganó al local, le ganó 2-0 en una ráfaga de 4 minutos. 2 goles de Hernán López con asistencia de Fattori y de Medina para que el bichito de la Paternal también entre a los cuartos de final de la Liga Argentina. En Santiago del Estero, Central Córdoba enfrentaba a San Lorenzo, que venía en franca remontada. Sin embargo, se le terminó la suerte en el segundo tiempo, porque en el minuto de descuento de la primera parte, Gulli convertía el gol para San Lorenzo, que parecía que iba a continuar con su racha, pero en el segundo tiempo apareció otro Central Córdoba en la cancha de juego y con gol de Baraldo de penal empataba las acciones, y en el minuto de descuento Florentín le daba la victoria a los santiagueños. Cambiamos de deporte. Y así ha pasado una semana internacional de todo el deporte argentino, con Lanús campeón de la Copa Sudamericana y por supuesto lo que se viene. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima en América Deportes. Informó para ustedes Cristian Torino desde Lorre Artes, Córdoba, Argentina. Llegó el momento de ver lo que pasa en el viejo continente con un resumen de las ligas élites europeas, con la repesca mundialista y más, con nuestro experto Andrés Cruz Batres. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la información del fútbol de élite. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Iniciamos la información del fútbol de élite con las eliminatorias mundialistas que han conocido las repescas. Empezamos con la repesca intercontinental, ya que para los 6 aspirantes del torneo de repesca se han dado a conocer tanto los rivales como los cruces. En las semifinales, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica. El ganador de esta serie se enfrentará a la República Democrática del Congo en una minifinal para un pase al Mundial, mientras que en la otra semifinal Bolivia se enfrentará al Surinam y el ganador se enfrentará a nada más y nada menos que a Irak. Por la repesca continental europea, las series han quedado sumamente complicadas. Por ejemplo, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte, mientras que Gales se enfrentará a Bosnia y Herzegovina, y los ganadores de estas llaves se enfrentarán en una minifinal. En la llave B, Ucrania se enfrentará a Suecia, Polonia ante Albania,
y también el ganador se enfrentará entre sí por un boleto. Turquía se enfrentará a Rumania y Eslovaquia a Kosovo. El ganador de esta llave se enfrentarán entre sí y por último Dinamarca y Macedonia del Norte y República Checa se enfrentará a Irlanda, donde Irlanda han sido los que más fútbol están desplegando en los últimos partidos. Hasta aquí llegamos con toda la información del fútbol de élite. Volvemos al set principal de América Deportes. Ya regresamos a América Deportes con el deporte internacional después del corte comercial. Así es que por favor, no cambie de canal. De regreso, amigos televidentes de Canal 13, muchas gracias y muy amables por seguir con su preferencia y sintonía al programa de moda, al programa de vanguardia y referente de todos los lunes, América Deportes. Continuamos con más cobertura con nuestro equipo internacional. Es el momento de enlazarnos a Nicaragua con nuestro corresponsal Iván Centeno Padilla, que nos cuenta de la eliminación del Mundial de su selección nacional de fútbol en la CONCACAF, que se quedó con 4 puntos y esto provocó un sismo en sus países vecinos al derrotar a Honduras 2-0, que con esto hizo posible la misma eliminación de los catrachos y ticos y el despido de sus cuerpos técnicos. Adelante, Iván. Hola, Eric Álvarez Penados en Guatemala y a todos los colegas que reportan para América Deportes desde aquí, desde Managua, Nicaragua, el informe que le lleva Iván Centeno Padilla. Ha concluido la eliminatoria mundialista de CONCACAF para Nicaragua y ahora hay que pensar en el próximo proyecto para el 2030. La selección, sin embargo, logró 4 puntos y la victoria que consiguieron contra Honduras, contra el equipo de Reinaldo Rueda, provocó un sismo, porque los costarricenses estaban esperanzados a un milagro, que Nicaragua le ganara a Haití, uno de los equipos más pobres del mundo, que ha clasificado para la Copa Mundial 2026. Desde 1974 no lo lograban. Y al quedar el partido 2-0 favorable a Haití sobre Nicaragua y el 0-0 de Costa Rica con Honduras, hizo posible la clasificación de los haitianos. Sin embargo, cuando dije la victoria de Nicaragua contra Honduras en Managua 2-0 provocó un sismo, porque se fueron en combo eliminados el equipo de Costa Rica y también el conjunto de Honduras, y los dos técnicos fueron despedidos, tanto Reinaldo Rueda, buena persona, excelente ser humano, pero al final lo tuvieron que despedir los hondureños. Y de igual manera el caso de Miguel El Piojo Herrera, que fue realmente un fraude la contratación para los costarricenses de tener a este señor Miguel El Piojo Herrera, que ganaba $30,000 mensuales. En el caso de Marco Antonio Figueroa, el director técnico de la selección de Nicaragua, todavía la federación de nuestro país no ha emitido un comunicado oficial si va a continuar al frente de la selección de Nicaragua, pero todo indica que no va a continuar. Es cosa de horas para que la Federación de Fútbol de Nicaragua emita un comunicado y diga que el señor Marco Antonio Figueroa, el fantasma, no va a continuar. Además, el asunto de la estrategia, el conocimiento técnico no se le discute, porque, bueno, el trabajo en principio lo hizo Henry Duarte, y esta es una continuidad la que le dio Marco Antonio Figueroa, pero ya se logra el respeto en el área centroamericana y en el área del Caribe para Nicaragua. La evolución es fácilmente perceptible, aunque tenemos que seguir trabajando para estar en una Copa del Mundo. Sin embargo, se quedaron en el camino grandes estrategas como el Piojo Herrera. El único que clasifica es Tomás Christiansen de Panamá, que estará en una Copa del Mundo. Y bueno, el fantasma Figueroa, que devengaba un salario de $23,000, no va a continuar. Es lo que creemos que la Federación de Fútbol de Nicaragua estará emitiendo un comunicado sobre la no continuidad de este director técnico. Cierro diciéndoles que Nicaragua será sede de las eliminatorias mundialistas rumbo a Doha en el basquetbol, campeonato mundial en Doha,
pero primero Nicaragua en el Polideportivo Alexis Argüello se enfrentará al equipo de Estados Unidos y luego pagarán la visita en Atlanta, Georgia. El equipo de Estados Unidos estará en Nicaragua el 28 de noviembre. Muchas gracias por la atención prestada. Ahora regreso contigo, Eric Álvarez Penados, allá en Guatemala. ¡Adelante! Y gracias. Aún tenemos más información para ustedes. Nos conectamos ahora hasta Costa Rica porque su selección nacional de fútbol quedó eliminada del Mundial y el fracaso es responsabilidad compartida, con énfasis e intereses políticos y prensa solapada, como nos cuenta nuestro corresponsal William Hernández, que nos da todos los detalles en Canal 13. Aquí en nuestra corresponsalía, contándoles lamentablemente que la selección de Costa Rica ha quedado fuera del Mundial, pero nosotros con la camiseta puesta, pues morimos con las botas puestas. El fracaso de la selección nacional es el resultado de un sistema roto, una federación sin proyecto, una UNAFUT incapaz de generar competitividad, presidentes de clubes atrapados en política, directivas que improvisan, ligas menores abandonadas, la falta de técnicos nacionales en el proceso y una prensa complaciente por temor a no ser grata con la federación. Esto ha creado un círculo vicioso en el fútbol nacional. La reconstrucción exige más cambios, no solamente el simple despido del técnico Miguel El Piojo Herrera, requiere liderazgo institucional, inversión en formación, técnicos costarricenses y una prensa valiente. Solo así la selección podrá recuperar el orgullo, la competitividad que alguna vez la distinguieron para no quedar afuera de uno de los mundiales que promete ser uno de los más importantes de la era actual. Aquí los datos, aquí la información y el repudio a quedar afuera en el mundial. El fracaso de la selección es responsabilidad compartida, con énfasis e intereses políticos y prensa solapada. La eliminación de la selección nacional del camino hacia el Mundial 2026 no es un accidente aislado. Es el reflejo de un sistema debilitado donde las responsabilidades se reparten entre la federación, UNAFUT, los presidentes de clubes, las directivas y el abandono de las ligas menores y también el silencio de buena parte de la prensa deportiva, la necesidad de técnicos costarricenses, la constante dependencia de técnicos extranjeros que no conocen los pormenores del jugador tico, ha generado procesos cortos y desconectados de la realidad local. Se requiere apostar por técnicos costarricenses, formados y respaldados institucionalmente, que comprendan la idiosincrasia del jugador nacional. La identidad futbolística no puede seguir tratando de emular lo que no somos. La reconstrucción exige más cambios que el simple despido del técnico Miguel El Piojo Herrera. Requiere liderazgo institucional, inversión en formación, técnicos costarricenses y una prensa valiente. Mis queridos amigos, llegamos a la parte final y esperamos tenerles información del torneo y del deporte en general para la próxima semana. Y atentos porque tenemos más noticia internacional en desarrollo con nuestro equipo de América Deportes. Es el turno de ver un resumen de la postemporada en los Estados Unidos de Norteamérica de la Liga MLS. Todo esto con Andrés Cruz Batres. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la información de la Major League Soccer. Soy Andrés Cruz Batres. Iniciamos. Iniciamos la información de la Major League Soccer con las semifinales que ya se van a conocer. Inter de Miami le pasó por encima 4-0 con un gol de cabeza de Leo Messi al Cincinnati en condición de visitante, mientras que el Philadelphia Union, el que mejor fútbol había desplegado hasta este momento, cayó derrotado ante el New York City. Cabe mencionar que todavía falta el partido entre San Diego FC y el Minnesota por enfrentarse, y Vancouver Whitecaps, que venció 4-3 en la tanda de penaltis al LAFC tras haber empatado a 2 en el tiempo regular, se enfrentarán en un Final Four. Esto será este fin de semana, el viernes 28 de noviembre, y sin duda alguna no se lo querrán perder, ya que Leo Messi está buscando su primer título en Estados Unidos, oficial, porque habían dado el título de mayor cantidad de puntos, como lo es
la Community Shield. Sin embargo, ese título no cuenta. Ahora tendrá una ardua tarea para enfrentarse ya sea al Vancouver Whitecaps o al ganador entre San Diego FC y Minnesota United. Hasta aquí llegamos con toda la información de la Major League Soccer. Volvemos al set principal de América Deportes. Continuamos con más de América Deportes. En El Salvador tenemos los resultados de los cuartos de final del Campeonato de Apertura del Fútbol Mayor de la Liga Primera División. Y luego de la eliminación de la selecta del Mundial United 2026, hay mucha indignación del aficionado salvadoreño que piden la cabeza del Bolillo Gómez. Y Jovi Gómez nos comparte más información aquí en 13 Visión. Y en efecto, como bien lo comentabas, hablaremos de lo más destacado del fútbol salvadoreño. Empezó la fiesta grande en la ronda de los cuartos de final de ida. Comenzamos en el estadio Antenoto de Ledo Valle, donde el Platense recibió a Luis Ángel Firpo, donde los gallos caen de local ante los Toros de las Pampas, que dieron la jornada ganando 0-2 con doblete de Elías Gumero, que anotó al 9 y al 81, este último desde la pena máxima, y así empezar a frotarse las manos para el juego de vuelta. Nos dirigimos al estadio Dr. Ramón Flores Berríos, donde el cuadro de Municipal Limeño recibió a la Alianza en un duelo peleado, con propuestas de ambas escuadras. La máxima institución del fútbol no se hizo presente, por lo que la serie queda abierta y todo se decide en el próximo duelo en el estadio Cuscatlán. Nos trasladamos al estadio Chapeltique, donde el Cacahuatique recibió al cuadro del FAS en un juego que inició con altas revoluciones, ya que el cuadro tigrillo logra abrir el marcador rápidamente al 3 con anotación de Nelson Bonilla y segundo al minuto 8 Rafael Tejada. Sin embargo, el Cacahui compuso la plana en pocos minutos, ya que acortó distancia al 13 de la mano de José Carlos Argueta y lo empató al 16 Oscar Serén. Pero el cuadro felino nuevamente pegó rápido, esto en el inicio del segundo tiempo al minuto 47, anotando su doblete personal Nelson Bonilla para darle así el triunfo a la visita. Nos dirigimos al estadio Juan Francisco Barraza, donde el Águila midió fuerzas ante el Isidro Metapán. El cuadro calero logra anotación de Camerino, esto al conseguirlo a los 3 minutos de iniciado por parte de Jonathan Urrutia. Sin embargo, el cuadro emplumado lo empató al 49 con gol de Eduardo Cruz y revirtió el marcador adverso al 74 Joel Turcios para el cuadro del Nido, esto para poder resolver la llave en el juego de vuelta. En lo internacional, el cuadro de la selecta cumplió con su último juego de la eliminatoria mundialista visitando el estadio Rommel Fernández, en donde la selección del Salvador solo cumplía calendario, mientras que Panamá necesitaba ganar para optar por el pase directo al Mundial, algo que logró al obtener un resultado de 3-0. Sin embargo, el aficionado salvadoreño está indignado por lo presentado por el Bolillo Gómez, ya que perdieron 5 de los 6 juegos posibles, y el detonante fue una posible celebración por parte del técnico colombiano con el banquillo panameño, que consiguió el boleto mundialista hacia United 2026. Aún no se conoce la continuidad del técnico Hernán Gómez, pero sin duda, todo apunta a que los caminos se separarán, siendo este el tercer fracaso para el olvido con una selección centroamericana, recordando su paso por Guatemala y Honduras. Y reportó para América Deportes su servidor Jovi Gómez. Regresamos a Estudio Central. Enseguida regresamos a América Deportes y quédese con nosotros en el programa Líder Nacional en Deportes. Ya regresamos con lo mejor del deporte nacional e internacional cuando nos reencontremos luego del último corte comercial. Gracias por seguir con su preferencia a la sintonía y audiencia para América Deportes. Ahora que estamos de vuelta, vamos a ocuparnos de las excelentes noticias para Guatemala, ya que el Xelajú Mario Camposeco está listo para jugar el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF, tal y como nos dice Jovi Gómez, que nos tiene el siguiente reporte. En efecto, como bien lo comentabas, hablaremos de lo más importante y destacado de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Listos los horarios para la gran final de la Copa Centroamericana 2025, donde los Superchivos buscan hacer su propia historia, demostrando ser un gran representante del fútbol guatemalteco, como también el gran desempeño de la mano de Amarini Pillatoro en este torneo internacional. El día miércoles dará inicio la final de ida que se llevará a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto en tierras costarricenses, esto a las 20 horas. El cuadro manudo busca sacar un gran resultado y defender de gran manera su título, que lo adjudica como el bicampeón del torneo, y poder alzarlo para poder ser tricampeón, mientras que el cuadro Superchivo quiere hacer un gran trabajo en cuestión de visita, para poder cerrar de gran manera el 3 de diciembre en Tierras Chapinas con su gente y tratar de levantar el título internacional en el Estadio Sempro por primera vez en su historia. Y reportó para América Deportes su servidor Jovi Gómez. Regresamos a Estudio Central.
Buenísimo, tenemos más noticia internacional en desarrollo con nuestro equipo de corresponsales de América Deportes y nos vamos acá a la vecindad, a Honduras, en donde su selección nacional de fútbol lamentablemente quedó eliminada de la Copa del Mundo United 2026, como nos comenta Kenia Torres, y acá se los compartimos en Canal 13. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte desde Tegucigalpa. Efectivamente, Honduras se ha quedado al margen del Mundial United 2026 después de haber sido incapaz de anotarle un solo gol a Costa Rica en ese último partido de cierre de eliminatoria. Empataron 0-0 allá en San José y este resultado dejó eliminadas a ambas selecciones. Haití que venció a Nicaragua, es la selección que clasificó del grupo C de manera directa. También Honduras y Costa Rica se quedaron al margen de poder pelear el repechaje, y es que en otro partido que interesaba a este grupo, la selección de Guatemala, aunque venció a Surinam, ese último autogol de Guatemala pues sacó también a Honduras de la posibilidad de ir a pelear por un repechaje. Y es que el equipo dirigido por Reinaldo Rueda tuvo varias oportunidades de clasificar a este mundial en fechas anteriores. Primero la dejó ir aquí en casa en aquel empate 0-0 ante Costa Rica. En ese partido Honduras prácticamente estaba sellando su boleto de clasificación, sin embargo la dejó escapar. Luego, en el penúltimo partido de esta eliminatoria, lo comentábamos en el programa anterior, cayó 0-2 ante Nicaragua allá en Managua, y aquí prácticamente pues se escapó otra posibilidad de clasificación directa para el equipo catracho. Sin embargo, aún así llegaba con posibilidades allá a San José, Costa Rica, pero nuevamente la falta de gol, también se puede decir la falta de actitud de muchísimos jugadores que no venían con el compromiso 100% a este partido. De hecho, en las declaraciones previas de muchos de ellos, que prácticamente pensaban que la clasificación al mundial se les daba en Nicaragua, pues ahora todo ese cúmulo de situaciones, en un amplio análisis hecho por el cuerpo técnico Reinaldo Rueda, que dicho sea de paso, pues ya terminó su ciclo con la selección nacional de Honduras, pues por ahí básicamente radica esta dolorosa, nuevamente, eliminación de una Copa del Mundo, y es que se quedó al margen también en el mundial anterior en Qatar, luego en el de antes en Rusia, y así Honduras pues en las últimas Copas del Mundo va de fracaso en fracaso. Al terminar este partido allá en San José, Costa Rica, un Reinaldo Rueda bastante tocado por la situación se refirió de esta forma a la eliminación. No, yo creo que han sido 27 meses intensos, 27 meses de gran profesionalismo, de entrega, de la ilusión de corresponder a un pueblo noble, a un pueblo que nos ha brindado esa hospitalidad, ese cariño, esa confianza, la confianza en los directivos que creyeron en nosotros, que es lo triste de que este grupo de directivos confiaron en nosotros, y ellos también cargan esa mochila, ellos, su familia, de no poder liberarse, de no poder abrazarse, de no poder cumplir con lo que queremos desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista de darles alegría al pueblo, a toda la afición. Y creo que todo lo que uno diga ahora es en vano, Es mi reporte desde Tegucigalpa. Hasta la próxima. Muchas gracias, seguimos con más de América Deportes. En Bolivia se jugó la siguiente fecha del torneo de la Copa Profesional de Fútbol, todos contra todos, y para saber los resultados nos enlazamos con nuestro corresponsal Fernando Number Zambrana, que nos cuenta más información en Televisión. Hola amigos, ¿qué tal? Con ustedes estamos de nuevo en una semana más desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se ha jugado la fecha número 26 del torneo Todos contra Todos, que involucra por supuesto a los 16 equipos de Bolivia.
Estamos con este partido en Oruro. Alberto Villarroel San José decretó el descenso del Club Aurora a 5 fechas por terminar, a golearle 4-1 a este equipo de Aurora de Cochabamba. Le habían restado 33 puntos antes de comenzar. Había descontado hasta tener menos 5, pero no le dio definitivamente adiós. Alberto Villarroel 4, Aurora 1. El equipo de Cochabamba, conocido como el equipo del pueblo, se va al descenso. Aquí está el 4-1 en este partido. Nos vamos hasta la ciudad de Sucre. Independiente enfrenta al club ABB de La Paz, le gana 2-0, 2 goles del paraguayo Villalba, versión 1, y el cabezazo que es sacado dentro del arco prácticamente y tuvo que apelarse al VAR para consolidar el triunfo. Ahí se ve claramente que era gol. 2-0 entonces en la ciudad de Sucre, Independiente 2, ABB 0, antepenúltimo del torneo. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estadio Real Santa Cruz, Guido Badalá abre la cuenta para Blooming en favor del equipo celeste frente a Tomayapo. El mismo Badalá va a aumentar para el resultado final de 2-0. Y Strongest frente al conjunto de Totora de Vinto. Primer gol, ustedes veían al conjunto de Strongest marcándolo a través de Arrascaita. Va a emparejar la cuenta luego tras un tirazo y finalmente otra vez se va a poner arriba en el marcador. Aquí tenemos a Wilstermann frente a Oriente Petrolero en Cochabamba, cabezazo de Israel Mercado, el 1-0, y luego va a llegar el segundo en una desazón absoluta. El Churri Cristaldo va a descontar para el Club de Oriente Petrolero de Santa Cruz. Esto es en el estadio de Cochabamba. Cabezazo de Flores para el 3-1 definitivo. En la ciudad del Alto, el dueño de casa Always Ready frente a Bolívar 1-0. Va a emparejar con un autogol de Quique Triverio. El partido terminaría 1-1, son los punteros del campeonato, o uno de los punteros. Club Nacional recibía, o visitaba en todo caso al conjunto de Universitario, comienza ganando 1-0, empata con este gol de Camacho, el equipo que es conocido como el Manzanero, 1-1, y este es un 2-1, un golazo impresionante de López, y otro golazo también de Saulo Guerra, minuto 98, 2-2 resultado final. En la ciudad de Montero, el último partido de la jornada de los 6, comienza ganando este golazo también López, apellido, zurdazo adentro. Va a llegar el gol del empate con autogol y el gol del triunfo que le va a dar esta posibilidad al equipo de San Antonio Bolo Bolo de meterse entre los primeros 8. Always Ready es el puntero con 59, 58 de Strongest, Bolívar 56, Blooming con 40, 36 para Independiente, 34 para San Antonio, Guaviré y San José. Hasta allí los que podrían clasificar a la Copa Libertadores de América y Sudamericana. Atención, atención, atención. El día viernes, jornada de clásicos. Viernes, 18 horas, va a jugar Totora con Tomayapo. Finalmente, el mismo día, a las 20 horas, ABB frente a Always Ready. El sábado, San Antonio frente a Universitario. El mismo sábado, 5 de la tarde, Guavirá frente a San José. Nacional frente a Independiente a las 20 horas. El domingo, el clásico de Santa Cruz de la Sierra. A las 3 de la tarde, Oriente frente a Blooming. Y Strongest frente a Bolívar, el clásico paseño a las 5:15 en el Estadio Siles. Y finalmente, Aurora, ya descendido frente a Wilstermann en Cochabamba, cierra esta jornada número 26. Con esto nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Hasta dentro de una semana. Gracias. Tenemos más noticias internacionales. Ahora viajamos rápidamente a Ecuador, en donde su selección nacional le ganó a su similar de Nueva Zelanda en su juego de fogueo, terminando con la sequía de goles y victorias. Y para esto y más, nos conectamos con nuestro corresponsal Osvaldo Batallas, que nos comparte más detalles en Canal 13. ¿Qué tal, amigos de América Deporte? Les saludo como siempre Osvaldo Batallas desde Esmeraldas, Ecuador, para entregarles la mejor información deportiva. La selección ecuatoriana de fútbol en su último partido amistoso frente a Nueva Zelanda logró una importante victoria. Dice que sigue dejando dudas de escaseces de cómo aplicar o cómo accionar en el terreno de juego con una selección que sea contundente, que muestre un nivel de juego, que tenga ya una idea clara de cómo enfrentará el Mundial 2026. Esto ha motivado a que la hinchada exija que para el 2026, antes de enfrentar el Mundial, tenga otros partidos amistosos para que pueda ir comprobando las nuevas figuras que deben sumarse a la selección. Lo cierto que pese al triunfo obtenido ante Nueva Zelanda, sigue dejando vacíos. Y los 5K denominado Corre por la Paz y Seguridad, que se llevó a cabo en Ecuador y que se utilizó como sede la provincia de Esmeraldas, contando con el auspicio
de la Cooperativa de Transporte Urbano Las Palmas como principal organizador. El municipio de Esmeraldas a la cabeza, el alcalde y todos quienes se unieron como la Cámara de Comercio del Cantón de Tacames, entre otras instituciones del país, lograron que esta 5K, que incluyó a personas con discapacidad y niños desde los 4 años, sea una verdadera fiesta y que el deporte logre hermanar y unir a un Ecuador. Indudablemente, la salud y la paz van de la mano. Y la fortaleza se vio este 23 de diciembre con un particular hecho, el Happy Birthday to You de OV. Una vez más, el fútbol ecuatoriano se ve envuelto en escándalos. Y es que Ecuador no para de estar en escándalos en torno a jugadores que en sus transferencias o en sus registros tienen nombres diversos o identidad que no se ajustan a la verdad. Esta vez la denuncia está por la mala utilización de un jugador que no se conoce de qué sexo sea. Lo cierto es que una vez más el escándalo en el fútbol ecuatoriano se pone en alerta y la barba se remojó no solo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino los entes deportivos. Esto ha sido todo en cuanto a deporte. Nos volveremos a ver en otra ocasión, cuando la información lo requiera. Esmeraldas, Ecuador, como siempre, informando. Aquí a la vecindad de México quedaron listas las liguillas de las semifinales del torneo de apertura de la Liga MX, luego de los juegos del play-in. Nuestro corresponsal Carlos Arturo Zabaleta nos amplía más información aquí en Trecevisión. ¿Qué tal, amigos de América Deportes? Qué gusto, qué placer saludarlos, como siempre con el abrazo desde la República Mexicana. Soy Carlos Arturo Zabaleta y vamos con información de la Liga MX. Está entrando ya en su etapa final. Se ha jugado el play-in, se ha jugado la repesca, para ser más precisos en esta semana. Ya quedó lista la liguilla y los enfrentamientos de esta misma. Pero vámonos a las acciones, vámonos hasta la casa de los Cholos, la frontera más grande de México, Tijuana, donde el equipo tijuanense recibía a otro fronterizo, los Bravos de Ciudad Juárez. No hubo complicaciones para el equipo de Tijuana, 3-1 venció al equipo fronterizo, goles de Geusanami, el turco, Gilberto Mora hacía el 2-0, Estupiñán ponía el 2-1 por parte de Juárez y Ezequiel Baulvelde hacía el 3-1 definitivo. Con esto Tijuana avanza directo, se pone en la 7ª posición y ya tiene rival. Con la derrota Juárez tenía todavía oportunidad de enfrentar al ganador de Pachuca y Pumas, y este fue Pachuca, y precisamente vámonos hasta Ciudad Juárez, donde el equipo de los Bravos recibía a los Tuzos de el Pachuca. Matson con un golazo al minuto 15 abría las acciones, hacía el 1-0 después. José Luis Rodríguez, el Puma, hacía el 2-0 al 38. Cádiz, Joenner Cádiz, ponía el de la honrilla para Pachuca, con esta anotación para el 2-1, pero ya no hubo más daño, ya no se movieron los marcadores, y con esto el equipo de Juárez avanza a la siguiente ronda, a los cuartos de final que han quedado definidos. De acuerdo a la tabla general, la probabilidad de los horarios será que el miércoles próximo en Ciudad Juárez arranque Juárez ante Toluca y la vuelta el sábado en Toluca ante Bravos. También el miércoles, pero en Tijuana, los Cholos recibiendo a Tigres, y la vuelta se paga el próximo sábado cuando Tigres reciba a Chihuahua para Tijuana. Para el jueves sería en Guadalajara ante Cruz Azul, y la vuelta se pagaría el domingo en el Estadio Olímpico, y Monterrey estará visitando al América, y la vuelta en Monterrey el próximo domingo. Así que hay que esperar los horarios oficiales. La próxima semana ya estaremos hablando de los equipos que estarán en la semifinal de este torneo
Apertura 2025. Yo me despido, los dejo en más de América Deportes, que se han informado y nos reencontramos aquí la próxima semana con más información del balompié mexicano. Ya regresamos a América Deportes con más del deporte luego del corte comercial. Por favor, no cambie de canal. De regreso con el programa más visto en Guatemala todos los lunes desde las 21:30 horas, América Deportes, acá en Canal 13. Repasaremos más de la información del deporte nacional e internacional. Es el turno que Andrés Cruz Batres nos cuente de la participación de nuestros legionarios por el mundo, en especial de Andrea Álvarez, de Nathaniel y Evans. Todo esto aquí en Canal 13. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la actualidad de nuestros legionarios. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Iniciamos la información de nuestros legionarios en Inglaterra, donde el MK Dons de Nathaniel Mendez-Laing ha empatado a 2 contra el Tranmere tras quedarse con 10 jugadores a partir del minuto 79. Nathaniel Mendez-Laing continúa con el sueño de ascender al MK Dons al Championship. En este momento se encuentran en la cuarta posición con 29 puntos, pero tan solo a 2 puntos del segundo puesto. Ahora hablamos de la Liga Femenil Española, ya que Andrea Álvarez continúa dando mucho de qué hablar y en esta ocasión tuvo un partido sumamente destacado cuando el Sevilla venció 3-1 al Deportivo de La Coruña. El FC Barcelona, que solo tiene una derrota, se encuentra en la primera posición con 33 puntos, 13 puntos más que las sevillanas. Andrea Álvarez, recordemos que ha sido convocada a la selección femenil de Guatemala para participar en las eliminatorias, mientras que también la joya espera mantenerse en estas posiciones o subir más para poder así clasificar a la postemporada de la Liga Femenil Española. Hasta aquí llegamos con toda la información de nuestros legionarios. Volvemos al set principal de América Deportes. Les contaremos más noticias en desarrollo con nuestro equipo. En los otros deportes, de las buenas noticias, rápidamente les contamos que el Chapín Nathan Fino destacó nuevamente con otra victoria en Tailandia. Esto en el torneo de Muay Thai Boxing Fight. Javier Cuque nos tiene las imágenes en el siguiente reporte. Así es, Eric. Guatemala se está destacando en el combate en Tailandia, donde un nacional está dando mucho de qué hablar. Veamos a continuación. Esta noche destacamos a un guerrero chapín que está brillando en el ring tailandés, Nathan Fino, el guatemalteco que abre camino a puño limpio en el élite de Muay Thai. Fino peleó en la liga Fritz Chiang Mai, nada menos que en el histórico estadio de boxing Kalare, ubicado en el bullicioso Night Valley Chiang Mai, un lugar emblemático para el mountain. En su más reciente combate, Fino se enfrentó al tailandés Luke Don, logrando su segunda victoria consecutiva en Tailandia, y lo hizo en forma contundente por medio del knockout. Esta victoria refuerza su poderío, ya que ambas peleas en suelo tailandés ha terminado por medio de knockout. Además, es importante reconocer que Nathan no solo compite, sino que también ha escrito historia. Es el primer guatemalteco campeón de ISCA en Muay Thai, algo que ha contado orgullosamente en sus redes sociales. Con su valentía y técnica, Fino continúa demostrando que Guatemala también puede brillar en los rincones más auténticos del mountain mundial. Desde Chiang Mai, su salto de campeón nacional y figura internacional sigue inspirando a toda una generación. Reportó para América Deportes, Javier Cuque. Vamos a pasar de inmediato al automovilismo con nuestro especialista Iván Bobadilla para que nos cuente de la final del campeonato que se corrió este fin de semana en el Autódromo Los Volcanes y nos preparó el siguiente reporte para América Deportes. La última fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo se corrió en las instalaciones del Autódromo Los Volcanes. El Autódromo Los Volcanes se vistió de gala para celebrar la última fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo Guatemalteco. En esta, que fue la última fecha del año, tuvieron participación las categorías BTCC, Turismo Sport, Copa Mini, Bavarian Auto Club, Cienciación
y la participación de la categoría Motos 400. Además de la categoría Fórmula GT, que tuvo una destacada participación por parte de El Colocho Armengol, Mauricio Roque y Juan Carlos Flores, que dio la sorpresa. Y es de esta forma como todas las categorías con sus divisiones ya conocen a los campeones. Por lo que les invitamos a que estén atentos a las redes sociales del Internacional Autódromo Los Volcanes, donde se estarán compartiendo los resultados que se obtuvieron en esta jornada. Reportó para América Deportes, Iván Bobadilla. Siempre en las noticias de los otros deportes, en especial a los amantes del atletismo, se corrió la 30ª edición de la Maya Maratón, como nos cuenta Javier Cuque, que nos amplía toda esta información aquí en Televisión. Así es, Eric, desde Amatitlán se vivió otra edición más de la Maya Maratón, donde se celebraron 30 años de este magno evento. Veamos a continuación. El 23 de noviembre, Amatitlán se convirtió en el epicentro del atletismo con la Maya Maratón Internacional, que arrancó frente al Estadio Municipal de Amatitlán. Más de 900 corredores, tanto nacionales como internacionales, se dieron cita para recorrer las exigentes distancias de 10, 21 y 42 kilómetros, en un circuito que adornó las calles alrededor del majestuoso lago de Amatitlán. En los 42 kilómetros, el destacado fondista Luis Carlos Rivero volvió a brillar, conquistando su segundo título consecutivo. En la rama femenina, la victoria fue para Zulman Milian. En los 21 kilómetros, la emoción no faltó. Armando Max dominó la categoría masculina, mientras que Victoria López se llevó el triunfo entre las damas. En los 10 kilómetros, los más explosivos de la jornada fueron Lili Rivera y Felipe Hum, quienes cruzaron la meta en la primera posición. Más que una competencia, la Maya Maratón fue una fiesta deportiva, donde cada paso estuvo acompañado por los paisajes únicos que ofrece Amatitlán, consolidándose como una de las pruebas emblemáticas del calendario de atletismo a nivel nacional. Reportó para América Deportes, Javier Cuque. Así de fácil llegamos al final del programa con Andrés Cruz Batres, que nos preparó lo mejor de la Fórmula 1 que se corrió en Las Vegas, la NBA y del tenis profesional con Alcaraz, que termina primero. Todo esto en el deporte internacional. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la información del deporte internacional. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Ya que ha concluido una temporada más y Jannik Sinner, a pesar de haber vencido en la final del ATP Finals a Carlos Alcaraz, con tan solo 22 años, Alcaraz ha ostentado el número 1 del PIF Rankings durante 46 semanas, superando a otros 15 miembros del prestigioso club de los números 1 de los ATP. Recuperó la posición a manos de Sinner tras ganar el US Open y, con la excepción de una semana, la ha mantenido desde entonces. Por último, hablamos brevemente de la NBA, ya que se continúa disputando los partidos y esta temporada, a pesar de la polémica por las apuestas, está más candente que nunca. Los Detroit Pistons son una gran sorpresa junto con los Toronto Raptors, que tan solo tienen 2 derrotas. Los Cleveland Cavaliers se encuentran en la tercera posición y el Miami Heat en la cuarta. En la conferencia del oeste, los vigentes campeones Oklahoma City Thunder tienen tan solo una derrota, mientras que los LA Lakers tienen 4 derrotas con 12 victorias. Hasta aquí llegamos con toda la información del deporte internacional. Soy Andrés Cruz Batres. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta noche y nos despedimos. Agradezco como siempre su sintonía y compañía. Quedaron al día y bien informados durante los últimos 60 minutos, damas y caballeros. Ya nos vimos, ya nos vemos y ya nos vamos. Es todo por hoy. Buenas noches. Los esperamos hasta el próximo lunes con otra cita más del programa de moda en Guatemala, el programa líder nacional en deportes, América Deportes. Muchas gracias por acompañarnos. Te has actualizado de lo más destacado de las noticias, con entrevistas, comentarios, análisis y una amplia cobertura en América Deportes. Te esperamos el próximo lunes a las 21:30 horas.